Estamos aquí atando cabos. Le agradezco muchísimo a Claudio Lobnitz, antropólogo, miembro del Colegio Nacional. Te agradezco de verdad, Claudio, que platiques con nosotros pues sobre este tema. Estos últimos días, el fin de semana, asesinaron atrozmente a un joven de 31 años en Puebla, ahí en la sierra, en Huachinango, en una comunidad, no en la cabecera, en una comunidad. Básicamente la hipótesis es que él fue ahí a Huachinango a la hora de irse, tal vez se perdió, en todo caso habrá estado dando vueltas por ahí y había estado circulando, nos dijo el presidente municipal, ahí unas cosas diciendo que había robachicos y demás, y terminó esto en un asesinato atroz. Esto no es un hecho aislado, es decir, hay muchos casos en el país, lo decía, me impresionó simplemente el dato que me entregaron, que es que en los primeros 4 meses de este año han habido 91 linchamientos en nuestro país. Me parece una barbaridad. En unos cuantos años, 2018, 2019, 20 y 21, 4 años, 90 linchamientos solo en el estado de Puebla. En fin, sé que tú sabes de estos temas y que además conoces literatura al respecto. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué revela todo esto? Híjole, pues es terrible, ¿verdad? Es una historia terrible. Una primera reacción que creo que está generalizada en la prensa y que me parece que es cierta, es que sí tiene que ver con la falta de justicia en el país. Es decir, el linchamiento es una forma de justicia popular, digamos, ¿no? La gente tomando la justicia en sus propias manos porque de alguna manera no creen en los instrumentos de justicia institucionales. Entonces, está en primer lugar eso, y en el caso de México en este momento, pues llevamos años en que hay una capacidad, digamos, de procuración de justicia prácticamente nula. Eso por un lado, ¿no? El caso específico de Puebla, el otro día, fíjate que estaba leyendo un informe de la Ibero, tiene un programa de derechos humanos de Ibero de Puebla, sobre desapariciones en ese estado, y hay unos números relativamente elevados, sobre todo de chicas, pero de jóvenes menores de 19 años, 18 años, que han desaparecido, muchas mujeres. Entonces hay temas de tráfico humano en la región, que estoy seguro que generan pánicos y cosas así por el Y que estilo. vuelve a la gente mucho más dispuesta, digamos, a reaccionar ante un rumor. Me parece que sí, hay la posibilidad de generar un pánico es muy elevada cuando la gente en un pueblo se siente desprotegida por una parte y vulnerable a que suceda esta clase de cosas, ¿no? Específicamente secuestro, ¿no? Y desaparición, que es un problema, y ese es un aspecto de la cosa, ¿no? La falta de justicia. Me parece que, y eso creo yo que es el aspecto principal, por cierto, ¿no? Junto con el miedo y la sensación de que solo una reacción colectiva puede servir. La otra cosa que es interesante y terrible, digamos, del linchamiento como fenómeno en la historia, no solo de México, es que son siempre actos públicos, ¿no? No es un asesinato, digamos, en que el asesino está tratando de pasar desapercibibido. Es un asesinato hecho por una colectividad en público, casi siempre incluso filmado, ¿no? Sí, sí. Fotografiado en la época del siglo XIX en Estados Unidos, casi todos los linchamientos que había de afroamericanos o mexicanos o de otra gente. De hecho, el linchamiento comienza en Estados Unidos durante la Guerra Civil, no la Guerra Civil, la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Entonces no comienza con una cosa específicamente racial, sino como un modo de justicia popular. Siempre hay la cosa de justiciar públicamente a alguien, ¿no? Entonces, eso también Entonces, está nada más diciendo déjame algo. decirte algo. Quiere decir que el linchamiento está ligado, ha ocurrido en muchas sociedades, pero está ligado a la debilidad del Estado y del sistema de justicia. Eh, en la medida en que hay una fuerza del Estado que está presente, policías respetados, legítimos,
etcétera, esa necesidad sí se ve disminuida, porque si vemos, por ejemplo, cómo se linchaba en Estados Unidos y después los linchamientos con carácter racial en el sur particularmente, hoy en día no tenemos eso. Es decir, hay una forma de civilizar eso y tiene que ver con el Estado. Totalmente. El Estado, tanto en su lado policial que mencionaste, como también en su lado de procesamiento de la justicia, que en el caso de México es tremendo. O sea, si tú ves las historias de, por ejemplo, desapariciones en el país, y en Puebla también está ahí en ese estudio de la Ibero, pero en casi todos los estados de México, desgraciadamente, la falta de justicia es total, es decir, no se encuentra quién hizo que nadie, hay una mezcla de insuficientes recursos metidos, insuficiente inversión en el aparato de justicia, de procuración, de peritajes, de todo eso, con una franca, yo diría, humillación a la víctima, ¿no? Que es una tendencia muy extendida. Entonces, la gente, ante una cosa así, en un momento dado, prefiere tomar la justicia en sus propias manos, ¿no? Entonces, una mezcla, lo que tú dirías es, por una parte, hay un elemento de fondo que existe, desaparición de mujeres en Puebla. No solo en Puebla, voy a poner, pero en este caso vamos a, desaparición de mujeres es un hecho que existe. Además, ayer decía y planteaba yo la hipótesis de que muy cerca de Puebla, ahí en el entorno, pues está el centro de tráfico de mujeres, que es evidente que está en Tlaxcala. Entonces, digamos, mujeres desaparecen, es un hecho. En ese entorno, una comunidad... Y niños y niñas. Y niñas y niños. Sí. Y en ese entorno hay un Estado que no existe, un Estado que no resuelve, un Estado que no detiene y que no juzga después cuando ha ocurrido, o sea, no resuelve, no hace justicia, y por lo tanto es una sociedad realmente susceptible a que si hay un señalamiento, hay un rumor, etcétera, es muy fácil que la gente salga a resolverlo y a mandar un mensaje, porque al hacerlo público es mandar un mensaje de aquí no. Aquí ya no aguantamos y entonces si llega la policía, por eso es que están a punto de linchar a los policías, porque los policías los ven como parte casi cómplice, ¿no? De lo que padecen. Y a veces lo son. No, claro. Además, desgraciadamente. No, o sea, realmente el espacio para que se genere, digamos, un pánico social, lo que llamaban los sociólogos en los años 70, un pánico moral, ¿no? En donde de pronto entra una histeria colectiva, ¿no? Alrededor de un caso, un rumor, una posibilidad, o que alguien dijo que vio y de pronto se levanta aquello estilo Fuente Ovejuna, ¿no? Es decir, se levanta todo el mundo y además es importante que se haga es decir, entra una hazaña con la persona que está siendo linchada, terrible. Entonces esto está ligado a todo lo que nos pasa. Pública. Claudia, está ligado a todo lo mismo, es decir, está ligado al poder de los grupos criminales, está ligado a los desapariciones, es decir, todo forma parte del mismo fenómeno, que es no tenemos un Estado fuerte que garantice la paz, digamos, y que garantice que no sea a través de las armas, que se dirimen los conflictos, que no garantiza que las personas no salgan de su casa y regresen en la noche, en fin, en la medida de lo posible. Dado que no tenemos eso, entonces todos estos eventos aparecen, autodefensas, justicia por mano propia y todo lo que esto conlleva. Es lo mismo. Estoy muy de acuerdo, exactamente. Y la otra cosa es que tenemos un Estado que no solo no resuelve nada de eso, sino que confunde la cárcel y la cárcel preventiva con la justicia. Estaba leyendo ahora en torno a este caso, no me acuerdo qué periódico, que en el Estado de Puebla creo que hay hasta 30 años de cárcel para los que participan en linchamientos, ¿no? Entonces, el Estado ahí como curándose en salud. Sí, claro. Nada, digamos, del contexto que genera esta histeria colectiva, pero eso sí, si es que tomas el lugar de que el Estado no está ocupando, te toca cárcel, ¿no? Y larga, 30 años de cárcel, estamos hablando de una cosa increíble. Entonces, creo que hay una confusión ahorita
entre meter penas de cárcel preventiva para absolutamente cualquier cosa, y un sistema de justicia que incluye la policía, que incluye los ministerios públicos, que incluye los sistemas de peritaje, que incluye las CENEFOS, o sea, toda la cadena del aparato de justicia pues está totalmente descompuesta, y eso lo puede decir alguien en cualquier parte del país, se lo van a decir. Así es. Pues Claudio, te agradezco muchísimo que nos hayas compartido esto. Creo que nos ayuda, digamos, a entender lo que está ocurriendo y la frecuencia con la que está ocurriendo. Te agradezco muchísimo. Gracias, Claudio.